tu fe. Hebreos 3:12, cuando lo tenga me dice amén. Gloria al Señor. Hebreos 3:12. Gloria al Señor. Leo una palabra para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me acompañan? Mirad, hermanos, ¿están conmigo? Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vamos a orar. Padre, bendice esta palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida en la fe pueda crecer a través de esta palabra. Que podamos, Señor, cada uno de nosotros agregar un ladrillo más al muro de nuestra edificación personal, y que de esa manera seamos fortalecidos en el poder de tu fuerza. Te pido, Señor, que tú puedas traer por medio del Espíritu Santo, Señor, esta enseñanza que pueda ayudarnos, Señor, a poder crecer y llegar a ser a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Los enemigos de tu fe. Los enemigos de tu fe. Quizás quisiera decir que en una forma un tanto breve vamos a tratar de tomar este tema y resumirlo a manera de que podamos guardar las partes más importantes y que puedan ayudarnos a ser edificados y a que podamos tener una vida devocional más productiva. Es decir, la fe debe de producir cada vez más en nosotros. Nosotros estamos creciendo en una estatura para llegar a ser varones perfectos. Y en este crecimiento nosotros debemos cada día de manejar las situaciones que se nos presentan de una forma que nos ayude a que podamos utilizar cada una de estas situaciones en favor de nuestro crecimiento espiritual. Y podemos decir de que dentro de la fe hay enemigos. Hay enemigos. El pasaje que acabamos de leer habla acerca del corazón de las personas. Del corazón la palabra dice que no haya en vosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo. Entonces podemos hablar de que hay elementos o que hay diferentes fuentes en las cuales nos van a permitir a nosotros crecer en la fe o van a detener nuestro crecimiento en la fe. Pero quizás valdría la pena mencionar primero los elementos externos, ¿verdad? Porque son los que están afectando más a la iglesia. Porque hoy es cuando más el enemigo está trabajando y donde las cosas que están sucediendo no alcanzamos a tener el suficiente discernimiento de quién está haciendo estas cosas. El hecho de que en las iglesias se formen divisiones o en las iglesias se hable en contra del mismo ministerio, no debemos de perder nosotros, no debemos de perder de vista que esto lo está dirigiendo el enemigo. El gobierno de las tinieblas viene a atacar al pueblo del Señor. El gobierno de las tinieblas viene a atacar el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia, en el primer enunciado de la iglesia, en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 y versículo 18, Jesús dijo: en verdad te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no dejó allí el Señor eso, gloria a Dios. Pero el Señor no dejó el mensaje ahí, sino que también dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir,
que desde el mismo momento que la iglesia está siendo anunciada como una nueva institución que habría de llevar la salvación a todo el mundo, desde ese momento el Señor establece que habríamos de tener una lucha contra las tinieblas. Y es por eso de que en los elementos externos que están atacando la iglesia, son aquellas cosas que se filtran en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque basta con un mal testimonio, basta con un comentario, basta con alguna mentira para detener el crecimiento que Dios quiere darnos. El Evangelio de Juan dijo el Señor: yo he venido. El ladrón, dice, no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, el Señor deja claro que cada uno de nosotros debe de ir en avanzada en la vida espiritual. Porque la vida espiritual produce. La vida espiritual nos lleva a nosotros hacia unas nuevas fronteras que nosotros no nos pudiésemos haber imaginado. El Señor siempre nos lleva en avanzada. La Escritura dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. La Escritura dice que debemos de ir en avanzada como cuerpo de Cristo. Pero dentro de los elementos externos que destruyen la iglesia es cuando nosotros tomamos decisiones, cuando tomamos las decisiones en base a las influencias que nosotros estamos recibiendo. Y una de las cosas que a mí me parece muy triste y que está sucediendo en todos los ministerios es que el diablo está haciendo la obra completa. Satanás está trabajando en la iglesia. Satanás está trabajando y detiene todo lo que Dios quiere hacer en usted. Lo voy a decir una vez más. Satanás está trabajando para detener el crecimiento que Dios quiere darle a la iglesia de Cristo, que somos usted y yo. Que somos usted. Vaya rápidamente al capítulo 12 y versículo 15. Hablando acerca de los elementos externos, capítulo 12 y versículo 15 dice la Escritura, y cuando lo tengan me dicen amén para que lo podamos leer juntos. Mirad bien, dice el escritor de los Hebreos, mirad bien. Esto hablando acerca de la fructificación que debe de tener el cuerpo de Cristo. Es decir, que debemos nosotros de venir a la casa del Señor sabiendo que algo nuevo va a suceder, que algo nuevo vamos a recibir, que vamos a crecer, que venimos acá a lograr una mayor estatura espiritual. De cada servicio en servicio vamos creciendo. Dice la Escritura que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Usted hoy vino a crecer, a recibir, a buscar del Señor, y usted se va a ir, no como venía, sino que va a agregar un elemento espiritual que le va a ayudar a combatir en su vida espiritual misma, para que usted pueda ser más fuerte. Y entonces se cumple la Escritura cuando dice el apóstol Pablo: en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Pero dentro de los elementos externos a los cuales la iglesia de Cristo está expuesta hoy, está la obra de Satanás, la obra de las tinieblas envueltas. Y miren lo que dice el libro de los Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella todos sean contaminados. Satanás hace una obra completa. Cuando usted escuche un elemento detractor en el ministerio, no es la persona. No es la persona. El libro de los Efesios, hermano, dice que no estamos en lucha contra carne ni sangre. Dice que estamos
en lucha contra potestades, contra huestes espirituales, contra gobernadores de las tinieblas. Ellos son los que verdaderamente vienen a atacar. ¿Qué es lo que quiere lograr el gobierno de las tinieblas en nuestra vida? Detener el fruto que Dios quiere darnos, el fruto que Cristo quiere darnos. Y usted escucha diferentes versiones. Pastores ladrones. Ya usted se queda, pastores ladrones. Y estamos tomando cualquier pretexto, cualquier hermano cualquier desafío, cualquier decepción que usted se lleve. El problema de estas decepciones es que van a crear en usted un corazón improductivo. Y le voy a decir algo. A nadie que se haya retirado de los caminos del Señor he podido yo saber que está viviendo una vida sobreabundante. Al menos en la congregación allá en Manassas, todos los hermanos que por alguna razón fueron engañados por el enemigo y decidieron regresar al mundo y decidieron apartarse del cuerpo de Cristo, ninguno de ellos hoy está en eminencia. Ninguno de ellos está en prosperidad. Ninguno de ellos está caminando, pero como la Escritura lo ha mandado. ¿Por qué razón? Porque fueron engañados. No sea, dice, tengan cuidado cada uno de vosotros, no sea que una raíz de amargura brote en usted. ¿Será que a alguno de ustedes les va a surgir alguna raíz de amargura en su corazón? No, es que yo quería servir aquí, o yo quería servir allá, o el pastor no me dejó, yo por eso me voy de la iglesia. Satanás está haciendo la obra. Estos son los elementos externos: malos testimonios, malas interpretaciones, detracciones. Esos son los elementos externos que destruyen el fruto que el Señor quiere darnos a nosotros. Sin embargo, esa es la segunda fuente, los elementos externos. Pero al final uno como pastor piensa en la debilidad de las ovejas, en aquellas ovejas que no pudieron alcanzar una madurez espiritual para poder hacer frente a todos estos problemas, a todos estos dardos del enemigo. El enemigo está tirando dardos. ¿Sabe usted que Satanás no duerme? Cuando usted está dormido, Satanás sigue planeando cómo destruir. Él no duerme y es el mejor psicólogo. Conoce al hombre desde la creación y sabe cómo destruir. Sabe dónde destruir. Sabe el punto débil. Usted no tiene problema con el alcohol, no le va a presentar alcoholismo. Usted es celoso o es celosa, allí la va a atacar Satanás. Usted no tiene problema con el dinero. Usted ve un wallet ahí lleno de dinero y ve la ID de la persona. Mira, hermano, aquí se le ha quedado. Pero si usted tiene problema con el dinero ajeno, allí lo va a atacar Satanás. Ahí lo va a atacar Satanás. Entonces, dentro de estos elementos externos, nosotros podemos decir que estamos familiarizados con ellos y que tenemos nosotros hasta cierto punto que tener cuidado de las ovejas. Y cuando las personas llegan a la iglesia, uno trata de alimentarlos bastante para que se fortalezcan en el Señor, para que estén fortalecidos en el Señor y no sean presa de Satanás, no sean presa del enemigo. Y si no, hermano, tratarle de dar palabra, hermano, póngase en oración, hermano, ayune, hermano, por favor, lea la Escritura, hermano, no falte el servicio. Porque ¿sabe por qué? Porque cada vez que usted toma su Biblia, cada vez que usted ora, cada vez que usted viene al servicio, usted está creciendo en su vida espiritual y se está fortaleciendo en el poder de la fuerza del Señor. Y eso lo está llevando a usted a unas esferas espirituales más altas, donde usted va a estar fortalecido. Pero regresando, hermanos, allá a los elementos, ahora hablemos de los elementos internos. Y regrese conmigo al libro de los Hebreos 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hasta cierto punto es entendible.
A veces siento que las decepciones, o algunos pastores que no son pastores, sino que son lobos disfrazados de pastores, y quieren destruir, pero lamento que hayan personas que no tengan la capacidad para hacer frente a las pruebas que vienen. ¿Y por qué? Porque no están siguiendo las instrucciones que el Señor les ha mandado. Porque cuando seguimos las instrucciones somos capaces de soportar la guerra espiritual que el enemigo trae contra nosotros. Y cuando somos capaces de soportar la guerra que el enemigo nos está haciendo, es entonces cuando cosechamos, es entonces cuando fructificamos. El escritor de los Hebreos dice que tengan cuidado, abran bien los ojos. ¿Saben por qué? Porque puede ser que no sean elementos externos los que nos estén destruyendo. Tal vez no sea el pastor el que dijo alguna cosa que me hirió. Tal vez no sea un hermano el que dijo alguna cosa que me hirió. Tal vez no sea algo que yo escuché del evangelio que me hirió. Tal vez no sea algo que está fuera de mí, que me está impidiendo el crecimiento que yo debo de tener, sino que lo que está impidiendo que yo crezca puede ser que nazca de mi mismo interior, que nazca de mi corazón, y que aquellos elementos externos probablemente ya los hayamos controlado a través de nuestra madurez espiritual, pero los elementos internos tienen que ver con el corazón y con el discernimiento nuestro. El escritor de los Hebreos advierte y dice: tengan mucho cuidado, no sea que en alguno de ustedes surja un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pastor, ¿y cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede suceder esto? De que las personas vean en el Señor toda su obra fantástica, maravillosa, restauradora, y se aparten de Él. ¿Saben cómo sucede? Les voy a contar. Yo sé que ustedes saben quién es Jonás. ¿Saben quién es Jonás? Aquel que se lo comió el pez. En el libro de Jonás, del profeta Jonás, narra esta comisión que el Señor le dio a Jonás para que fuera y predicara en Nínive. Nínive, como conocía a los ninivitas, la capital del imperio asirio, él sabía que eran personas destructoras, eran personas impías, y el Señor lo manda allá, lo manda a que les predique, y Jonás conocía al Señor. Jonás conocía al Señor y dijo: yo no voy a ir a predicar ahí, porque yo sé que cuando estas personas oigan la palabra, estas personas se van a arrepentir, y por eso no voy a ir. Ustedes conocen la historia, que en lugar de ir para Nínive se fue para Tarsis. En el camino a Tarsis él tuvo que abordar un barco en medio de la travesía, una tempestad, lo echaron al agua. Un pez se lo tragó y lo fue a vomitar ahí a las costas de Nínive para que fuera y predicara. Y esta fue la campaña evangelística con mayor resultado y con menos inversión, porque un solo predicador decía: dice el Señor, si se arrepienten ustedes de sus pecados, que les va a perdonar el juicio que viene sobre esta ciudad. Y por ahí el rey escuchó lo que había de pasar. ¿Cómo dice? Que si ustedes se arrepienten de lo que están haciendo, el Señor determinará que el juicio ya no viene sobre esta ciudad. Y el rey fue inteligente. El rey abrió los oídos y dijo: hagamos lo que el profeta está diciendo. Y mandó a ayunar incluso a los animales. Ayunaron hasta los animales. Y Jehová detuvo el juicio que habría de venir sobre Nínive. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el proceso espiritual que sufrió Nínive? Primero, Nínive estaba siendo asediado por diferentes pueblos. Ya había una separación
con los otros reyes y las alianzas que tenían, y ya estaban en peligro de destrucción. El río Éufrates se había desbordado y había debilitado los muros, los había debilitado, y ellos ya estaban en necesidad. ¿Y cuál es el siguiente paso de la necesidad? El siguiente paso de la necesidad es la aflicción. Usted anda en necesidad y luego no encuentra salida. Y cuando no encuentra salida, viene la aflicción. Y cuando luego de la aflicción se va tornando cada vez más difícil, usted cae en un estado de angustia, así como había caído Nínive en un estado de angustia. Y a muchos de nosotros nos ha sucedido así, que hemos venido al Señor a través de una necesidad que se convirtió en un motivo de aflicción, y ese motivo de aflicción nos llevó a un momento de angustia. Y cuando estábamos angustiados, la angustia busca una solución, y la solución que encontramos fue que podíamos nosotros, a través de la fe, transformar nuestra realidad. Por ahí escuchamos que había un Dios de los cielos que sabe hacer pacto con los hombres. El Salmo 51:17 dice que el Señor, un corazón contrito y humillado, jamás lo despreciará a Él. Y venimos al Señor, gloria al Señor. Y venimos al Señor y le clamamos, nos rendimos al Señor. Eso fue lo que hizo Nínive. Nos rendimos al Señor. Señor, ayúdame en esta necesidad. Yo hago pacto contigo hoy, Señor. Yo voy a seguirte. Ayúdame, levántame, sácame de este problema, sácame de esta necesidad. Saca a mi hijo de la cárcel. Saca a mi esposa de allá de la migración. Saca a mi esposo de migración. Que mis hijos salgan de las drogas. Que mis hijos salgan del alcoholismo. O yo mismo salga de estas cárceles espirituales y sean rotas las cadenas que me están consumiendo en este momento. Esa necesidad que se transformó en aflicción, y luego la aflicción nos llevó a un estado de angustia. A través de la fe nosotros podemos refrescar nuestro estado de angustia, porque a través de la fe comenzamos a respirar la esperanza. Comenzamos a decir, puedo salir adelante. Y a través de la esperanza comienzo a portarme, a mantener una expectación con respecto al mover de Dios. Y vamos a ver y el pastor está insistiendo acá: hermano, confíe, hermano, tenga fe. Dios va a hacer algo por usted, Dios va a hacer algo por el pueblo. Y esa expectación, hermano, esa fe se transforma en nosotros en expectación. Y sabes que Dios va a hacer con nosotros. Y cuando llega la expectación de saber que Dios va a mover su mano de poder, el Señor mueve su mano de poder, porque el Señor lo dejó bien claro. El Señor dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide se le da, porque todo aquel que llama se le abre. El Señor lo dejó claro. El Señor dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, maravillosas que tú no conoces. Gloria al Señor. El Señor nos traslada a una dimensión sobrenatural. El Señor nos traslada a una dimensión sobrenatural. Le cuento, hay una hermana en nuestra iglesia que me dice: pastor, le tengo dos noticias, una buena y una mala. Y yo le digo: pues dígame la buena, porque así agarro la mala ya con más valor. Me dice: pues la buena, me dice, es que estoy embarazada, me dijo. Vamos, estamos esperando con mi bebé, con mi esposo, un bebé. Y la mala, hermana, le dije: que tengo cáncer, me dijo. Tengo cáncer y está avanzado. Y ahorita el doctor me ha dicho que aborte, y que después de abortar me va a hacer la operación para sacarme todo, porque el cáncer es invasivo. ¿Qué me aconseja usted, pastor? Ay, hermana, le dije yo,
algo difícil lo que me está... Hermana, le dije yo, lo único que le puedo decir es que le clame al Señor, porque esa respuesta no la tenemos los pastores. Porque la iglesia, hermano, no se maneja por el poder de los pastores, se maneja por el poder de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Y aquella mujer dice, no, pues no voy a abortar esta criatura. Y a los 5 meses de estar embarazada, la operaron, pues ya era riesgosísimo, tanto para el bebé como para ella, que el cáncer no se detuviera, que perder el bebé en la operación. Y se hizo la operación, se detuvo el cáncer y la bebé nació. Se llama Sandra Milagro. Se llama Sandra Milagro. Esta niña, yo no sé, ¿verdad? Se la vamos a mandar para acá, ¿verdad? Ya, tremenda, hermano. Pero aquel momento de angustia, de una necesidad, a una aflicción, a una angustia, hubo una expectativa de fe. Y la expectativa de fe nos comenzó a llenar de esperanza. Y la esperanza, hermano, se transformó en fructificación del Señor, lo que nos llevó a una restauración. Y vimos el poder de Dios. A Nínive le pasó igual. Nínive se recuperó Nínive. Se recuperó Nínive de toda aquella destrucción que venía sobre ellos. Se recuperaron. Y comenzaron a ser productivos otra vez más. Que, gloria a Dios, qué bueno, el profeta vino, nos anunció. Le voy a decir, la historia universal registra que desde aquel momento de la predicación de Jonás en Nínive, pasaron 140 años para que surgiera un profeta que se llama Nahum. No sé si alguna vez lo han escuchado. ¿Sabe qué pasó? Busque conmigo Nahum. Es de los profetas menores. O sea que lo va a encontrar allí, terminando el Antiguo Testamento. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Amén. Miren lo que sucede acá en Nahum. Yo no sé si ustedes sabían que Nahum también está dedicado a Nínive. Profecía de Nínive, Jonás, también Nahum. 140 años después. Profecía sobre Nínive, ¿ya sabían? Digan amén. ¿Ya sabían que era profecía sobre Nínive, Nahum? Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Esa era la predicación de Jonás 140 años atrás. Amén. Amén. Y no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué pasó? Nínive se acomodó. Esto está chévere. Qué bueno es Dios. Y después de ¿saben cuál es el problema de la restauración de Dios? Que trae comodidad. Ese es el problema de la restauración. El problema del plan de Dios es que cuando ya estamos en bonanza, no podemos manejar la bonanza del Señor. No podemos manejar el éxito del Señor. No podemos manejar el fruto que Dios nos está dando. Y se nos olvida. Y se nos olvida. Yo recuerdo a la hermana Patricia de Rivera. Estaba predicando en esta iglesia. Y dijo algo que me interesó tanto. Ella dijo, hermano, dijo, yo nací en este país y durante todos los años que yo he visitado Estados Unidos, ya han venido 3 reformas migratorias. Y dice, hay algo bien interesante que a mí me llamó mucho la atención. Y dijo, y cuando hemos venido y hemos predicado, o ha venido mi papá, hemos visto grupos de familias, dice, bien entregadas al Señor, sirviendo en necesidad. Sirviéndole al Señor y entregados, y los servidores. Pero cuando ya llegan
a la restauración del Señor, cuando ya tienen fruto, cuando entran a un área de confort, cuando ya arreglaron papeles, cuando ya tienen buen trabajo, ya no se ven por la iglesia. Y la familia aquella ya no viene, porque hoy están bien, están prosperados. Esos son los enemigos de la fe. Los enemigos de la fe no son tanto los externos. Los externos debemos de ser listos, sacarle ventaja a Satanás. A mí no me vas a engañar, diablo. Mi pastor es santo y puro delante de Cristo. Amén. Amén. A mí no me vas a engañar, Satanás. Ay, porque el pastor, hermano, si usted mire, si usted va a empezar a buscar defectos, los va a encontrar. Si usted le empieza a buscar defectos a su esposo, le va a hallar un montón. Si usted le comienza a buscar defectos a su esposa, le va a hallar un montón. Hermano, tenemos que saber resistir los dardos del enemigo. Pero Nínive ya estaba en una situación así bien bonita, restaurados nuevamente, pero dice el Señor a Nahum: quiero que le lleves otra vez el mensaje a Nínive, que soy tardo en la ira, amén. Que soy, dice el Señor, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y misericordia. Quiero que les lleves este mensaje, pero que les digas que ya me harté de ellos. Diles que ya me harté de ellos, que hoy ya no va a haber un Jonás, que hoy ya no acepto arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estando en comodidad, ¿sabe cuál es el problema de la comodidad? Agréguele la comodidad. ¿Qué sigue después de la comodidad? ¿Sabe qué sigue? Después de la comodidad, el descuido espiritual. El descuido, como ya no tiene usted. Ya no tiene por qué estar orando, porque ya todo está bien. La señora se porta bien, el señor ya no sale de noche. Los hijos están estudiando, todo va bien, las finanzas van bien. Entonces usted ya no ora. Usted, no sé si voy a ir a la iglesia, fíjese. Cuando debería de ser que me crezca, que me fructifique más el arbolito. Yo quiero más de Cristo. Porque después de la comodidad, ¿sabe qué viene? Después de la comodidad viene el descuido, y después del descuido viene una vez más la esclavitud espiritual. Porque volvemos a las drogas. Porque el dinero trae pecado. ¿Cuántos saben ustedes? ¿Cuántos de ustedes saben eso? El dinero trae pecado. Nosotros allá al otro lado de América hemos vivido una gran cantidad de fenómenos. Crecimiento económico terrible, y así como subió, así cayó de golpe. Yo le digo a mi esposa, hasta que al hombre se le acabaron los millones, la mujer se dio cuenta que los dedos los tenía romos. Y que ya sus caricias ya no les satisfacen. Qué terrible. Ay, hay que ver. Ay, Juan, ya no me toques. Alejate, anda, bañate. Viejo chuco. Viejo sucio. No, pero antes no se fijaba cuando andaban en Disneylandia, cuando andaban allá en Universal Studios. Allá todo, el hombre y la mujer no se fijaba cómo era el hombre. Hasta cuando ya el hombre se quedó sin dinero, entonces se fijó quién era. Eso pasó allá. Aquí no pasa eso. Entonces, la comodidad trae descuido. Ese es el enemigo de tu fe. Que tu fe te va a hacer prosperar, y ya prosperado te vas a acomodar y te vas a descuidar, y al descuidarte el enemigo te va a rodear, te va a volver a esclavizar al pecado de alguna u otra manera, te va a volver a esclavizar. Te va a volver a esclavizar. Porque nosotros debemos de saber, hermano,
que ninguno, dijo el Señor, que habiendo tomado el arado, decide regresar atrás, ya no es digno de ser llamado mi discípulo. Ninguno de los que se retiran del camino del Señor van a tener el éxito allá afuera. Ninguno. ¿Por qué razón? Hermano, porque la fe que un día nos prosperó, la fe que un día nos dio tremendas bendiciones, nos descuidamos. Y decía hermana Pati, ¿no? Qué mal nos hace la prosperidad. Qué mal nos hace la prosperidad porque no la podemos manejar. El enemigo de usted es usted mismo. El enemigo de su fe es usted mismo. Usted va a depender si usted quiere seguir cosechando la fructividad del Señor. El Señor dice en Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre vendrá y les limpiará. Vamos a buscarlo. Amén. Juan capítulo 15. Mi Padre vendrá y les limpiará. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a ver para qué. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera. ¿Está conmigo? Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ahí está, lo limpiará para que lleve más fruto. Qué bonito. Amén. Yo la primera vez que yo vine y prediqué en el tabernáculo de Hollywood, hermano, habían 5 carros estacionados afuera. Y le decía al pastor, y no, me dijo como. Pero la segunda vez que regresamos con mi esposa y vimos el montón de carros y del año. Y pastor, ¿y qué pasó aquí? Ya el Señor nos lleva adelante, de victoria en victoria, de poder en poder. ¡Oh! Gloria a Dios. Dios siempre. ¿Usted cree que nosotros los pastores tenemos miedo con todo esto que se rumora aquí en la política y en la migración? ¿Sabe qué? La iglesia sigue siendo iglesia. La iglesia no es de los hombres. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Él es el que determina lo que va a pasar en nuestra vida. Ningún hombre determina qué es lo que va a pasar en nuestra vida, a no ser un Dios de los cielos. Amén. Entonces dice aquí: mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esto es lo que cuesta. Esto es lo que le cuesta a la iglesia de hoy, por Dios. Predicaba a mi esposa y la predicación de mi esposa me habló a mí tanto, a mi vida, porque mi esposa predicaba en un ayuno y oración y dijo: es que hay personas, dijo, que no les puede reverdecer el palito porque ya no se les ve el cacho por la iglesia. Voltea a ver que está ahí a la par suya y dígale: ¿será usted, hermano? ¿Será usted, hermano, que medio le reverdece el palito y ya no se aparece? Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Váyase al mundo, váyase sin Cristo. Yo le puedo contar por cientos las malas experiencias, la mala vida que están pasando aquellos que están lejos del Señor, que habiendo, dice el libro de los Hebreos, porque imposible es, dice el libro de los Hebreos, que la lluvia que cae sobre la tierra, siendo absorbida y da buena hierba y también mala hierba, que aquella hierba, dice, pueda, siendo arrancada, pueda volver a fructificar. Es imposible. Así tampoco, dice, es imposible que aquellos que habiendo ya conocido de Cristo, ya sabiendo cómo funciona todo esto, ya sabiendo que el Señor bendice, ya sabiendo que el Señor sana, ya sabiendo que el Señor restaura, ya sabiendo que el Señor trae restauración a los hogares, ya sabiendo que el Señor trae sanidad, se apartan. Imposible es que otra vez venga el Espíritu Santo y los vuelva a convencer. Ya no se puede.
Aquí nosotros tenemos que tomar la decisión. Entonces dice el libro de Juan al final en el capítulo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, no sea que de su corazón, regresemos al texto original para que no se le olvide. Ay, ¿qué fue lo que predicó el pastor? ¿Vea? Ese pastor que vino de Manassas, del otro lado. Amén. ¿Qué fue lo que predicó? Pues le recuerdo que predicamos en el libro de los Hebreos capítulo 3, 12. Amén. Dice la escritura. Ahorita le digo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando usted se aleje del Señor, ya sabiendo todo lo que sabe, sabiendo que la respuesta está aquí a su vida, yo le voy a decir algo. Yo estoy 100% convencido que este es mi lugar. Para que usted me saque de aquí, ni Donald Trump. No nos vamos a sentar. No nos vamos a ir. Como que dice, hermano, este es mi lugar. Aquí es donde yo he podido experimentar cosas que yo no me hubiera imaginado. Entonces yo ya sé cómo funcionan las cosas. ¿Usted cree que yo me quiero ir? Yo no me quiero ir, hermano. Porque yo ya entendí que el enemigo de mi fe soy yo. Si surge en mí un corazón malo de incredulidad, si en usted surge un corazón malo de incredulidad, Juan 15:5 dice al final, separados de mí, nada podéis hacer. El enemigo número uno de la fe es la decisión que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Yo espero que Dios le bendiga, que Dios le prospere, que Dios le lleve a unas fronteras que usted ni se las había imaginado. Pero más que eso, yo espero que usted siempre permanezca en Cristo, porque entonces usted realmente habrá logrado el éxito que es según Dios. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Los enemigos de nuestra fe, más que elementos externos, son elementos internos del corazón. Cuando tomamos la decisión de no seguir caminando más, de no venir más, de darle la espalda a aquel que nos levantó, no podemos dejar de decir